Familia, el gusto de volvernos a encontrar en una nueva edición especial de Surco TV. Vamos a hablar de la cosecha del maíz, esta campaña que ha sido un tanto complicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos de la siguiente manera. Y bueno, el maíz estamos lejos de saber, de ver qué va a haber. Creo que lo mismo, donde el suelo es profundo y pudo explorar la napa, los maíces van a ser razonables. En algunos lugares donde faltó el agua no tanto, pero creo que tal vez como zonalmente, como se suelen sembrar maíz en los lotes maiceros profundos, creo que el maíz va a ser bueno. Este nuevo cultivo que estamos en la zona ahora, el maíz tardío, creo que también la temperatura de abril la va a beneficiar para que termine. Creo que va a haber cosas interesantes en los maíces tardíos también. Con respecto al maíz, la expectativa es mejor, justamente porque en los lotes que se ha sembrado temprano se ven buenos cultivos, y no es así con respecto también a los lotes tardíos, los cuales vienen sufriendo mucho también la sequía. En el caso del maíz pasa algo similar, con un aumento incluso mayor, así que la expectativa, digamos, es muy buena. Con respecto al tema precios, cambia un poco lo que son los números, siempre y cuando hablando de los casos donde el productor pueda cosechar y pueda tener unos rindes, ¿no? Porque realmente justamente esta suba de los precios se da fundamentalmente por la situación de sequía que tenemos en Argentina y la baja que hay en la estimación de producción de la soja en general con respecto a lo que se estimaba para esta campaña. Lo que es maíz, la cosecha todavía no se ha iniciado, ha habido un lote puntual que se ha cosechado con un manejo experimental de sembrar muy temprano un híbrido muy corto en un suelo profundo. Eso ha rendido 5.000 kilos, es muy por debajo del rinde esperado en esta zona, pero la realidad es que era una situación experimental. En general tenemos de vuelta lo que es los suelos someros, los rindes van a andar entre los 5.000 y los 7.000 kilos, eso es lo que venimos estimando, y en los suelos profundos van a andar entre los 9.000 y los 10.000 kilos. Van a haber casos de 8.000 obviamente también y de 11.000 seguramente. Esto hablando de lo que es secano, pero pudiendo utilizar todo lo que es el agua almacenada en los suelos. Los cultivos de segunda vienen también de forma muy heterogénea y vienen en general muy atrasados por el estrés que le generó la sequía del verano. Pero bueno, el otoño se sigue comportando bien y seguimos teniendo buenas temperaturas y humedad. Así que se viene alargando lo que es el llenado de estos cultivos. En general tenemos una situación muy heterogénea. En lo que son los maíces de segunda, también se atrasaron mucho por la cuestión de la sequía. Vienen muy atrasados, dependemos de que siga habiendo buenas temperaturas y que no hayan heladas para que termine bien el llenado, porque hoy están en lo que es grano lechoso a grano pastoso y probablemente con rindes que van a ir entre 2.000 y 3.500 kilos. Pero bueno, todavía hay mucho por decir, falta mucho por ahí todavía dependiendo de lo que pase con el clima y las temperaturas. Lo que es el clima acá en la zona, bueno, se ha ido volviendo estos últimos años un poco más impredecible de lo que era antes y bueno, venimos viendo que vienen sucediendo por ahí situaciones más extraordinarias y más extremas, yendo por ejemplo a lo que fue el otoño, invierno, primavera pasado con grandes inundaciones y lo que fue la sequía en el verano. También lo que ha sucedido en el caso del granizo, que en muchos casos, en general, históricamente el granizo se daba en determinadas subzonas dentro de
de lo que es la zona de trabajo nuestra, y hoy en día eso se ha corrido y se ha vuelto más impredecible, y de repente han sucedido daños por granizo graves en zonas donde realmente en los últimos 20 años no había caído una vez una granizada. Este clima cambiante y más impredecible, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar una vez más en diversificar al máximo posible, lo que se llama poner los huevos en distintas canastas, con lo cual tenemos que tener la mayor cantidad de cultivos posibles dentro de lo que es la superficie, el área y la calidad de campo de cada uno, y también lo que es manejo, pensando en lo que es el material genético, en lo que son las fechas de siembra, en lo que son densidades, distancia entre hileras, o sea, ir buscando de exponerse a los riesgos climáticos en distintos momentos y no jugar toda la ficha, digamos, a un solo número. En muchos casos nos ha pasado que productores que han realizado este tipo de manejos por cuestiones por ahí comerciales y de precio, jugarse todo a un cultivo, y la realidad es que si ese año sale bien, parece que uno es un genio que tomó una muy buena decisión, pero si le sale mal muchas veces es una situación que puede llevar a una situación de quiebra. Nos vamos a establecer el corte comercial en este programa especial que les ofrece Surco TV. Enseguida retornamos con mucho más material. Color Shop. Sabemos de pinturas. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Abrimos este segundo bloque de esta edición especial referida al maíz con la palabra del ingeniero Federico Stankovic. Hablando un poquito de los mercados en general, básicamente un poco la pregunta tuya de cómo está el maíz y en la situación actual y futura, y haciendo un poco hincapié en lo que es Quequén, ¿no? Bueno, el cultivo de maíz ha crecido en área, ya venimos de un par de años de crecimiento. Hace 2 años fue el crecimiento importante y este ya fue una consolidación de la superficie sembrada, y eso trajo a Quequén una cantidad adicional de compradores que antes no había, con lo cual el mercado pasó de ser un mercado muy difícil, donde a veces pasaban periodos donde no había compra directamente en el puerto, a tener un mercado muy fluido y con varios participantes de peso, o sea, exportadores grandes que vinieron a hacer embarques en cantidad. Así que ese mercado hoy por hoy lo seguimos teniendo, ahí está muy operativo el maíz en Quequén, y bueno, está teniendo los mismos factores que vemos en los demás puertos, que es una suba por cuestiones locales que han mantenido el precio bastante diferenciado a lo que es el mercado internacional, ¿no? En momentos donde el maíz valía poco, ahora recuperó un poquito. Acá en nuestros puertos se mantuvo con un diferencial a favor por el tema de que todos conocemos de la gran seca que
hemos tenido y la falla en la cosecha en general. Los precios se mantienen estables. Es muy poca la posibilidad que hay de que baje el mercado de maíz disponible, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si va a llegar todo el maíz que necesitan los exportadores. El programa de compra está bien desparramado en los meses, o sea, no está concentrado. Entonces vos tenés negocios julio, agosto, septiembre y hasta diciembre inclusive, con distintos compradores, así que es un mercado fluido, competitivo y lindo para el productor, porque puede usar, digamos, las herramientas de coberturas y de ir tomando posición y elegir los meses que mejor le conviene a su cosecha. No nos olvidemos que el maíz es el más complicado de todos a nivel de humedad, de secado en planta. Entonces uno puede regular sus ventas de acuerdo a cómo sembró, si es más tardío, si es más temprano. Y todo eso el productor le ha venido muy bien y es una también de las explicaciones del aumento de área, ¿no? Es un producto que tiene muchísimos usos en el mundo, muchos usos, y la apertura de mercados es permanente y la rotación de compradores es grande, ¿sí? No es, por ejemplo, como la cebada forrajera, que tiene un destino muy fuerte como es Arabia y dependemos de la demanda de ellos. El maíz es muy grande, la posibilidad de colocación y de uso, con lo cual eso también ayuda a que haya siempre negocios en cantidad, ¿no? Este año, por ejemplo, comparado con la soja, sigo haciendo hincapié en Quequén porque creo que a la gente le gusta saber un poco de cada puerto y es lo que yo manejo. En Quequén, la soja este año, la falla de la cosecha se vio y se notó, se sabía que íbamos a tener una cosecha mala desde muy temprano, ¿no? Porque no había llovido, se sabía que se entraba una floración con poca agua. Entonces los compradores se retiraron del mercado, bajaron la posición de barcos, y eso está haciendo hoy que haya muy poco comprador de soja en Quequén en pleno mayo. O sea, es una cosa muy rara de ver que en plena cosecha, por ejemplo, no cotice pizarra. Que no cotice pizarra en diciembre, bueno, está bien, pero en pleno mayo no estamos teniendo pizarra de soja porque no hay negocios para declarar prácticamente, muy poquitos, y se ha generado un diferencial importante de precio con los demás puertos, porque los pocos compradores que hay hacen valer su posición, ¿no es cierto? No hay competencia. O sea, muy diferente a lo que pasa en el maíz, que siempre hay alguno queriendo comprar y mantienen siempre el mercado arriba, a tope de gama, digamos, porque si no, no compran. Entonces eso es la gran importancia de la competencia y la presencia de compradores, ¿no? Bueno, a nivel soja estamos teniendo ese problema. La falta de compradores está haciendo que el mercado esté muy corrido de la realidad de los otros puertos. Pasaba entonces la palabra del ingeniero Federico Stankovic. Con esto nos vamos a establecer el corte comercial en esta edición especial y enseguida retornamos con mucho más material.
Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Tercer bloque de nuestro programa y compartimos con todos ustedes más testimonios recopilados en esta edición especial. Yo creo que en la zona nuestra mínimamente va a haber un mantenimiento, ¿sí? Hay varios recursos agronómicos que se han instalado y que han hecho que el cultivo se pueda extender a zonas a lotes no tan buenos. Antes se reservaba sí o sí los lotes muy profundos, los lotes que se decían que eran maiceros. Hoy por hoy se siembra cierta superficie que ha contribuido al crecimiento del área con recursos agronómicos que se están implementando y que están dando resultado, como puede ser una siembra más tardía o una densidad de siembra menor, gracias a la genética, a los materiales que son resistentes a sequía y que son muy prolíficos, lo cual ha hecho que el área en esta zona haya podido crecer a lugares donde antes no estaban. Entonces, eso sumado a lo que te cuento del mercado, a lo que te cuento de los potenciales de rinde, a cómo la genética ha logrado sostener un rendimiento aún en épocas de sequías extremas bastante interesante, bueno, despertó el interés del productor. Y bueno, el año pasado creo que fue el cultivo con mejor margen, ¿no? Así que bueno, no creo que el área caiga. No creo que el área caiga. Y pasando al maíz, el maíz también lo tendríamos que dividir por zona, por fechas de siembra. Los maíces tempranos, acá se están sembrando alrededor de los primeros días de octubre. Toda esa primera tanda de maíces, la verdad que tuvo muy buen desarrollo, muy buenas condiciones de humedad hasta el momento de floración, donde bueno, ahí se empezó a sentir la falta de lluvias. Pero así todos se la rebuscaron para lograr, digamos, hoy estamos viendo cultivos que si bien sufrieron muchísimo la seca, tuvieron periodos críticos bastante complicados, y vemos que se ve un cultivo bastante buenos en algunos lugares y aceptable en otros. Pero si ya nos pasamos a los maíces más tardíos, que generalmente coinciden con los ambientes más limitantes o más complicados, ahí el panorama es otro. Se implantaron con buena humedad, pero después durante todo el ciclo en un momento han recibido lluvias adecuadas y bueno, vemos, si bien hay algunos lotes puntuales que o por presencia de napa o por alguna lluvia puntual que han recibido en el ciclo se encuentran en buen estado, en general los rendimientos y los potenciales están un poquito castigados. En algún caso puntual, sobre todo lo que es la zona de
podríamos ir de La Dulce, Lumen, Fernández, se ven algunos lotes en algunas zonas con algún daño de helada. Fue una helada que cayó alrededor del 12 de febrero, que se sintió fuerte en el centro de la provincia, y acá en algunos lotes estamos detectando hoy daños por ese evento. Así que si sumamos la helada con la sequía, el panorama es complicado. Pero bueno, así todo creemos que estas lluvias pueden ayudar en alguna manera a tener un mejor llenado, a que por lo menos tratar de recuperar algunos kilos con el peso de los granos. Los cultivos, sobre todo los tardíos, se las han tenido complicadas. Y así de esta manera, amigos, pasaron 30 minutos de esta edición especial que les ofreció Surco TV acerca de la campaña del maíz. El saludo especial en esta oportunidad para la doctora Newman Romero. Le gusta mucho el maíz y le salen muy bien las arepas venezolanas. Seguramente que pronto estaremos probando esas delicias con el señor Gavito. Dicho esto, amigos, nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, dentro de 7 días con más Surco TV, acá en Canal Rural Satelital, que es, a ver cómo lo dicen en casa, el primer canal de la Tierra. Hasta entonces, y muchas gracias.